Bienvenidos al capítulo de esta semana. Antes de comenzar, queríamos mostraros que el vídeo está dividido en diferentes partes para que podáis saltar de una a otra fácilmente. En la descripción del vídeo, para mayor facilidad, tenéis el título de cada parte y la marca de tiempo, de modo que si hacéis clic en la marca de tiempo, el vídeo comienza a reproducirse en ese momento concreto. Además, también tenéis acceso a las fuentes para que podáis consultarlas y los emojis, que son como una referencia visual para entender el tipo de contenido de que se trata. Recordad que el contenido se distribuye entre noticias, casos y legislación, información y eventos. El Supervisor Europeo de Protección de Datos, encargado de supervisar el cumplimiento de las instituciones y agencias europeas con respecto a la normativa de protección de datos, ha abierto dos investigaciones a Microsoft y Amazon Web Services con el objetivo de analizar el uso que le dan las instituciones europeas a los servicios en la nube. Estas investigaciones se han abierto como parte de la estrategia para las instituciones de la Unión Europea de cumplir con la sentencia Schrems II. A raíz de esta estrategia, el supervisor europeo solicitó a las distintas instituciones europeas que le reportasen aquellas transferencias internacionales de datos que tuviesen con terceros que estuviesen ubicados fuera del espacio económico europeo, de lo que se pudo observar que un gran volumen de estas transferencias tenían como lugar de destino a Estados Unidos. Como resultado de estos reportes, el Supervisor Europeo de Protección de Datos concluyó que había determinados contratos que necesitaban de un análisis más exhaustivo, en particular aquellos contratos de servicios cloud con Microsoft y Amazon Web Services. Es cierto que, aunque ambas entidades han anunciado que tomarán medidas para adecuarse a la decisión de Schrems II, para el supervisor europeo, estas nuevas medidas aún podrían no cumplir con la normativa europea de protección de datos, y de ahí la necesidad de llevar a cabo esta investigación. La primera de las dos investigaciones versará sobre si las distintas instituciones europeas cumplen con lo dispuesto por Schrems II al utilizar los servicios cloud de Microsoft y Amazon Web Services, mientras que la segunda investigación versará sobre si la Comisión Europea ha cumplido con las recomendaciones del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre el uso de productos y servicios de Microsoft, puesto que la Comisión Europea utilizaba Microsoft 365. Por tanto, habrá que ver el resultado de estas investigaciones llevadas a cabo por el Supervisor Europeo de Protección de Datos y comprobar si a raíz del resultado de estas investigaciones es posible que los distintos responsables y encargados del tratamiento del ámbito privado pueden sacar alguna conclusión que les permita tener un poco en cuenta el resultado de la investigación a la hora de llevar a cabo transferencias internacionales o contratar servicios cloud con estos proveedores. La Autoridad de la Competencia francesa ha impuesto una multa de 220 millones de euros a Google por abuso de su posición dominante en el mercado de anuncios en páginas web. La nota de prensa de la propia autoridad resume de una manera bastante sintética la larga decisión que se ha tomado por esta. En primer lugar, hay que destacar que se produjo una denuncia de determinados grupos mediáticos, así News Corp Incorporated, Le Figaro, entre otros. Se entiende que son los principales perjudicados de lo que ha sucedido, que en definitiva era la aplicación de la información obtenida por el sistema de Google Ad Manager por el propio Google para obtener posicionamiento en distintas páginas web para la venta de sus anuncios de una manera más barata. ¿Cómo se hacía esto? Google tiene distintos servicios de anuncios. Uno de ellos se dedica a la compra de espacios publicitarios en las páginas web, y otro se dedica, una vez que tienes espacio publicitario en una página web, a venderlo por medio de subastas a terceros, que son los anunciantes los que finalmente ponen el anuncio. Lo que sucedía era lo siguiente: Google aprovechaba los datos que tenía sobre a qué precio se vendía la subasta de anuncios para, con ese conocimiento propietario, realizar pujas más ajustadas y generalmente elevar los precios en su beneficio tanto en una como en otra plataforma, lo que en la práctica suponía que prácticamente nunca las entidades que querían anunciarse fuera del sistema de Google
pudieran competir debido a esta falta de conocimiento que Google obtenía cruzando los datos de distintas posiciones. Y además hay que destacar que como Google es el mayor sistema o dispone del mayor sistema para la promoción de anuncios en internet en páginas web, obtenía una información que no era comparable con la de ningún otro. Al aprovecharse de esta masa de datos que se obtienen para un servicio, para aplicar una política más agresiva en el otro servicio, se ha entendido que se ha beneficiado de una posición dominante que ha distorsionado el mercado, según destaca la propia autoridad de la competencia, y por ello le ha impuesto una multa de 220 millones. Conviene destacar que Google no ha discutido los hechos y lo que ha optado es por una vía de acuerdo, y así se ha propuesto una serie de decisiones de cambios de interoperabilidad de sus sistemas de Google Ad Manager, sus servicios, de manera que los datos que está aprovechando Google puedan ser accedidos por terceros y de esta manera se limite la posición dominante, entre otras medidas que acabarían en principio con la posición de ventaja con la que Google actúa en el mercado en la actualidad. La decisión es especialmente relevante, como decimos, para la prensa, porque la prensa actualmente vive prácticamente de los anuncios en internet debido a la fuerte caída de las ventas de producto físico. Por otro lado, la decisión es muy relevante, como destaca la propia autoridad francesa, porque era un tema muy complejo desde el punto de vista de los algoritmos que se utilizaban y los datos que se cruzaban, pero además hay que añadir que es muy importante porque el cambio no se va a producir solamente en el sistema francés, sino que es previsible que Google aplique este cambio a su sistema de Google Ad Manager en todo el mundo, por lo cual la actividad diligente que ha tenido la autoridad de control la autoridad de competencia francesa va a beneficiar al mercado de anuncios en el mundo entero. La Comisión Europea incoará el procedimiento de infracción contra Bélgica por cuestionar la independencia de la Autoridad de Protección de Datos belga. Este procedimiento de infracción, que podemos verlo por encima en la propia página web de la Comisión Europea, consiste en una herramienta que tiene a disposición la Comisión Europea para tomar acciones judiciales contra aquellos Estados miembros que no implementen de la manera adecuada las distintas obligaciones que les imponga la normativa de la Unión Europea. De esta manera tiene la Comisión una forma de hacer cumplir el marco jurídico europeo realmente. Este procedimiento de infracción puede incluso acabar en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o en posibles sanciones económicas que pueda imponer la Comisión Europea. ¿Y qué normativa europea está infringiendo precisamente Bélgica? Bueno, pues en este caso es el propio Reglamento General de Protección de Datos, que en su artículo 52 establece que las distintas autoridades de control de los Estados miembros deben de tener independencia, deben de poder actuar a la hora de ejercer sus funciones y poderes de manera independiente, estando así los miembros de cada una de las autoridades de control ajenos a posibles influencias externas. Según el propio comunicado que ha hecho la Comisión Europea con respecto a la incoación del procedimiento de infracción, aparentemente algunos miembros de esta autoridad de control belga pertenecían a distintos comités del gobierno que, precisamente reflejaba que no estaban ajenos a estas fuerzas externas que pudiesen influenciarlos en cierta medida, ¿no? Pues de esta manera algunos de los miembros estaban en comités de dirección que dependían directamente del gobierno belga o estaban involucrados en procesos o proyectos gubernamentales relacionados con la trazabilidad de los contactos de la COVID-19 que, de nuevo, podían influir en cierta medida en las decisiones que tuviese la autoridad de control belga. Esto se puso a la luz a través de dos reclamaciones anónimas que dieron lugar a que el comisario de Justicia de la Unión Europea mandase una carta a las autoridades belgas mostrando su preocupación sobre este asunto. La respuesta que en su momento dieron las autoridades belgas a esta carta no sirvió para disipar las dudas que tenía la Comisión Europea sobre
la independencia de la Autoridad Belga de Protección de Datos. Así, ahora que se ha iniciado el procedimiento de infracción, las autoridades belgas dispondrán del plazo de 2 meses para responder a la comisión y, pues de alguna forma demostrar que han tomado medidas que salvaguarden la independencia de la autoridad de control belga. En caso de que no se respondiese en este plazo o de que las medidas que hayan propuesto no sirvan tampoco para convencer a la comisión de la independencia de la autoridad de control, la comisión podrá mandarles una solicitud formal para que cumplan con lo dispuesto por el artículo 52 del reglamento, y en caso de que no cumpliesen con esta solicitud formal, que además estará razonada, es lo que se conoce como la opinión razonada, se podrá llevar este asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que dicte sentencia sobre ello, y incluso, como comentábamos anteriormente, a tenor del procedimiento de infracción es posible que se puedan interponer sanciones económicas hacia Bélgica si de manera definitiva no acaba demostrando esta independencia de su autoridad de control. El Valencia Club de Fútbol firma la paz con Batman. Por fin, su marca por el motivo del centenario va a poder ser registrada. Si vamos al bajo de la noticia podemos ver que tanto el Valencia Club de Fútbol como DC Comics llevan realizando una serie de pactos para intentar ver si efectivamente podía ser registrado, y tras varios meses, efectivamente DC retira su oposición y por fin el Valencia va a poder registrar esta marca por motivo del centenario. No obstante, como siempre sabemos, en este tipo de acuerdos siempre hay uno que tiene que ceder. En este caso tenemos que, si bien el Valencia Club podrá utilizar esta marca por motivo de su centenario, siempre lo tendrá que hacer con que sus bienes y servicios estén enfocados al sector del deporte, y no podrán en ningún momento utilizarlo para aquello que pueda estar relacionado con el personaje de ficción, por cuanto no debe de existir un riesgo de confusión con el mítico superhéroe creado por Botke y Bill Finger. Si vamos más abajo de la noticia, vamos viendo un poco qué ocurrió precisamente para que este conflicto trayera lugar. Y tenemos que no es la primera vez que tanto DC Comics como Valencia Club de Fútbol han tenido algún conflicto. Ya incluso desde 2014 DC Comics había presentado un recurso contra los diseños precisamente del club, sobre todo porque el club se lleva utilizando desde bastante tiempo el murciélago, incluso muchísimo antes de cuando tenían o se creó este personaje de ficción tan mítico como fue Batman. No obstante, fue precisamente en junio de 2018 cuando el club intentó registrar ante la WIPO la marca que a continuación os voy a enseñar. Fue precisamente este signo. Como podemos ver, normalmente es un logo diferente al cual suelen utilizar, bastante estiloso y que asemeja bastante al símbolo que se utiliza por parte de DC de Batman. Y es por ello que precisamente DC presentó una oposición al registro de la misma, considerando que había un riesgo de confusión. Precisamente más adelante, como nosotros los expertos de marcas podemos saber, antes de precisamente de entrar en el fondo del asunto, hay lo que se denomina un periodo frío o el cooling off, en el cual se le permite a las partes intentar ver si pueden llegar a un acuerdo y ver si quieren posteriormente seguir con el conflicto, y ver si el examinador pues decide si efectivamente hay o no un riesgo de confusión. Pues fue precisamente durante este periodo cuando las partes decidieron intentar llegar a un acuerdo, y efectivamente fue con éxito, en el cual pues mira, simplemente le han dicho: oye, te permitimos que registres la marca siempre y cuando limites los servicios a los que lo has solicitado. Y todos estos, como podemos ver en la solicitud, bueno, aunque en este caso ya sería registro, vemos que la mayoría siempre están enfocados a deporte. Va incluso en la clase 41, va indicando precisamente siempre dedicado al deporte. Este caso es bastante interesante en el sentido de cómo precisamente se puede, a través de la mediación, de la conciliación, la posibilidad de admitir el registro de marcas, y es un buen ejemplo de cómo, si las partes ponen un poco de su parte, se puede llegar a un acuerdo y se puede admitir el registro de diferentes marcas. Por eso la verdad que ha sido un caso bastante interesante, y veremos qué más situaciones se podrían dar con respecto a la mediación y a la conciliación. La empresa madrileña Stays & Taste pierde la batalla contra Ralph Lauren.
En concreto tenemos que la empresa madrileña presentó una demanda contra el Tribunal General contra precisamente la decisión de la WIPO y la misma ha sido desestimada. Los hechos son los que ocurren a continuación y ya se remontan al 2004. En su momento, Ralph Lauren registró como marca figurativa el siguiente símbolo que todo el mundo conoce. La misma fue admitida por la WIPO, la cual fue registrada en 2005. En concreto, 10 años después, tenemos que el 23 de febrero de 2016, la empresa madrileña Styles & Taste presentó una solicitud de nulidad contra la marca, indicando que había un derecho anterior, en este caso de propiedad industrial, que sería el diseño que vemos a continuación, y que por lo tanto no podía haberse admitido el registro de la marca. En primera instancia se admite la solicitud de nulidad y tenemos que precisamente la empresa pues decide recurrir ante las salas de recurso. Y tenemos que en este caso la decisión de la quinta sala fue que consideró que como el diseño o modelo ya había sido caducado, pues ya no podía haber motivo por la cual pues se pudiera anular la marca registrada. Es por ello que precisamente Styles & Taste decide precisamente presentar una demanda ante el tribunal. En primera instancia, la división de anulación desestimó la solicitud. Por lo tanto, Styles & Taste decide recurrir ante las salas de recurso. Y es precisamente en la resolución de la quinta sala en la que se desestima también la pretensión del recurrente, por cuanto considera que precisamente el dibujo o modelo ya había expirado en mayo de 2017 y que por lo tanto no había motivo por el cual anular la marca registrada. Si nosotros vamos más a lo largo de la sentencia, en concreto en el apartado sobre el fondo, podemos ver los alegatos que realiza el Tribunal General. En primer lugar, realiza un análisis en el que empieza entendiéndose que existe en primer momento lo que se denomina el derecho de prioridad, en el cual las marcas que se registradas no podrán estar registradas si existe un derecho anterior con el cual puedan colisionar. Y hace un análisis sobre el mismo, empieza a explicar el espíritu de la norma con respecto a esto. Por ejemplo, en el apartado 24 de la sentencia vemos cómo empieza a decir que precisamente lo que se intenta es proteger los intereses individuales de los titulares de derecho de propiedad industrial anteriores que entran en conflicto con marcas posteriores. Tras un breve análisis sobre precisamente lo que consiste el derecho de prioridad, en su apartado 26 nos empieza a enseñar una serie de ejemplos como de excepción a estos derechos anteriores. En concreto, cuando vamos al apartado 24, nos empiezan a explicar un poco cuál es el motivo detrás precisamente de la norma, que es que los intereses individuales de los titulares de derechos de propiedad industrial anteriores que puedan entrar en conflicto con marcas posteriores de la Unión, de tal manera que es una manera de proteger los intereses de los mismos. No obstante, una vez analizado ese derecho de prioridad, la misma sentencia empieza a entrar en cuándo se puede haber una excepción al mismo. Si nosotros vamos al apartado 28 de la sentencia, vemos que dice que del artículo 56 al apartado segundo del reglamento anterior, resulta que a instancia del titular de una marca de la Unión, la solicitud de nulidad de dicha marca deberá desestimarse en el supuesto de que la marca anterior de la Unión invocada en apoyo de esa solicitud no haya sido objeto de un uso efectivo en los 5 años anteriores a la fecha de la referida solicitud y por consiguiente podría caducar en virtud del artículo 50. Así pues, el artículo 56, apartado segundo, permite al titular de una marca de la Unión evitar que en su marca se declare nula si el solicitante de la nulidad no puede probar de que el conflicto con la marca anterior de la Unión perdurará al término del procedimiento de nulidad. Y tras el análisis que realiza precisamente la sentencia, llegamos a la siguiente conclusión en el apartado 30 y siguiente, que nos viene a decir que procede considerar que en el marco de la aplicación del artículo 52 del reglamento anterior, el titular de un derecho de propiedad industrial anterior contemplado por esa disposición debe acreditar ya no solo que podía prohibir el uso de la marca de la Unión controvertida no solo en la fecha de la presentación de la solicitud o de prioridad de la misma marca, sino que además tiene que haber demostrado que podía prohibir el uso de la misma, de la susodicha, en el momento en el que la WIPO o la oficina se podía pronunciar sobre la solicitud de nulidad. Es decir, que en este caso
debería de haber estado en vigor en todo el momento del procedimiento el diseño. Y como nosotros sabemos, normalmente los diseños tienen una duración de 25 años. Como la misma ya no estaba en vigor, no se le podía exigir que anulara dicha marca. Por lo tanto, uno de los motivos alegados por parte de la recurrente, que era decir que el hecho de que ya su diseño ya no estuviera en vigor, no quitaba que se podía anular precisamente dicha marca. Por ello, a modo de conclusión, la sentencia nos viene a decir que, precisamente de esta reflexión, se deduce que el hecho de que una marca de la Unión invocada en apoyo de una solicitud de nulidad ya no goce de la protección de la Unión en la fecha en la que se pronuncia la WIPO sobre dicha solicitud, debe conducir a la desestimación de esta. Asimismo, otro de los argumentos esgrimidos por parte del recurrente es que dice que alega que en el derecho español el hecho de que su diseño haya caducado no quita que no siga existiendo la protección del mismo. No obstante, en ningún momento ha llegado a acreditar que conforme al derecho español se pudiera perdurar este derecho, sino que al contrario, la misma admite que este diseño pasa a formar parte del dominio público. Por lo tanto, ya no tiene un motivo por el cual puede anular la marca que está registrada. La verdad que la sentencia en este aspecto es bastante interesante y sobre todo la reflexión que hace tanto sobre el derecho de prioridad, así como cuando podemos entender que precisamente ese derecho anterior que invocamos puede ser válido para poder anular una marca que ya está registrada. Así que les recomiendo bastante su lectura. La Agencia Española de Protección de Datos ha abierto un procedimiento sancionador a Sanidad y Economía por radar COVID. La famosa aplicación que desgraciadamente apenas utilizaba un porcentaje minúsculo de la población está ahora en el ojo del huracán por la investigación abierta por la Agencia Española de Protección de Datos. Se dirige esta contra el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Y se nace del hecho de que se han planteado dos reclamaciones por Reclamadatos y por Rights International en relación con esta aplicación. En primer lugar, hay que destacar que, según Reclamadatos, probablemente la app Radar COVID no cumple con las directrices que marca el Reglamento General de Protección de Datos. Entiende esta compañía que resulta necesario analizar si se cumple con los principios de licitud, de lealtad, de transparencia y de responsabilidad proactiva. Concretamente, en relación con el principio de responsabilidad proactiva, que es el deber, de una manera muy sencilla, de aquel que va a realizar un tratamiento, de actuar de tal modo que pueda probar activamente que ha cumplido con los requisitos del Reglamento General de Protección de Datos y que ha actuado con plena diligencia en el respeto de la privacidad de los usuarios, se observa que los ministerios afectados no habían publicado la evaluación de impacto sobre la protección de datos. Recordemos que la evaluación de impacto sobre la protección de datos debe de realizarse en una serie de supuestos que señala el Reglamento General de Protección de Datos, y en este caso habría que destacar que, en tanto que se produce una investigación sistemática de los datos de los usuarios, puesto que en principio la aplicación estaba pensada para tenerla activa todo el día y para que la tuviera la mayoría de la población, así como por el hecho de poder afectar a datos sensibles como serían los datos de salud, en principio resultaría necesario la evaluación de impacto. Más aún si cabe, si consideramos que se estaba utilizando tecnologías relativamente novedosas, como pueden ser el hasheo de la identidad de los sujetos para que no se compartieran entre terminales, no pudieras saber con quién se estaba conectando tu móvil para decirte, por ejemplo, que has estado cerca de una persona que ha dado positivo por COVID, entre otros. Pues bien, al parecer, la Agencia Española de Protección de Datos preliminarmente ha considerado que hay indicios de una posible vulneración de la normativa de protección de datos, como podría ser, por ejemplo, la no realización de la evaluación de impacto. A raíz del procedimiento abierto, el primer procedimiento, el segundo procedimiento se inicia porque Rights International Spain directamente solicita que se aporte la evaluación de impacto de protección de datos realizada por el gobierno, que se debería haber realizado por el ministerio competente. Pues bien, el Ministerio de Economía al final acabó publicando la evaluación de impacto de protección de datos, pero se observó por Rights International que el archivo no se correspondía con la fecha que debía realizarse, es decir, se había realizado con posterioridad, el documento que se había aportado era posterior
a la entrada en uso de la aplicación, lo cual no cumpliría con el deber de responsabilidad proactiva de realizar previamente esta evaluación de impacto para asegurarse de que no hay un riesgo alto para los derechos de los interesados y para su privacidad, o para adoptar aquellas medidas que produzcan que el riesgo inherente sea reducido hasta que el riesgo residual sea aceptable. Pues bien, parece que el documento aportado es anterior, y aunque posteriormente se ha aportado un documento que sería de una fecha anterior, ya plantea dudas por qué se modificó la evaluación de impacto de protección de datos con posterioridad a la fecha de lanzamiento de la aplicación. La conducta, sin haber entrado al fondo del proceso, no parece la más diligente, y está por ver si la Agencia Española de Protección de Datos no acaba adoptando alguna medida contra los ministerios de Sanidad y Economía por esta aplicación. Estaremos atentos para conocer el fondo del asunto cuando se dicte la resolución que ponga final a este procedimiento. La Licensing Executive Society International, en su capítulo de España y Portugal, organiza un webinar el próximo día 24 de junio a las 4 de la tarde, horario central europeo. Este va a tener lugar íntegramente online y versa sobre la mediación en el ámbito de la investigación, la transferencia de tecnología y la innovación, la investigación, innovación y desarrollo. El conjunto de ponentes son, por un lado, Ignacio de Castro, director de disputa de propiedad intelectual en la división de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; Charles Ma, socio en Thong Lung Abogados; Kathleen Paisley, socia en ambos; y Javier Fernández Lazqueti, que actúa como coordinador y moderador del evento. Según el propio Javier Fernández Lazqueti, se va a discutir sobre cómo alcanzar acuerdos en el caso de conflictos para la solución rápida, puesto que la mediación es un mecanismo rápido de solución alternativa de conflictos frente al litigio. Particularmente destaca la página del evento que la mediación y el arbitraje como mecanismo de solución en el Centro de Arbitraje y Mediación de la WIPO han aumentado un 24% en 2020. Señalándose un desglose sobre los continentes en los que esto sucede. Resulta razonable, puesto que las soluciones son mucho más rápidas por esta vía. Y además, la WIPO es un centro especializado en el que por tanto los expertos a los que se acuda como mediadores o como árbitros conocen a fondo la materia. También por el hecho de que en los conflictos internacionales transfronterizos resulta a veces complicado llegar a un acuerdo sobre cuál será el fuero en el que al que las partes puedan someterse, mientras que la mediación generalmente resulta un tanto menos agresiva, puesto por su carácter internacional, puesto que las partes generalmente no tienen sede donde tiene la WIPO, y además porque la mediación en principio no es vinculante y se puede realizar incluso un acuerdo de primera mediación y segundo arbitraje como un mecanismo de desbloqueo en el caso de que la mediación no llegue a acuerdo alguno. Es un evento muy recomendable para todos los que trabajamos en investigación y desarrollo y ámbitos asociados. No os lo perdáis.